Continuamos entonces con la presentación. Un aspecto muy importante es la que se refiere a la interpretación de los aspectos metodológicos que hacen parte de un estudio. Dentro de estos, pues podemos ver que hay diferentes secciones que siempre aparecerán en los estudios. Comenzamos pues con el tipo de estudio. Hay que interpretar muy bien si el tipo de estudio se ajusta a la pregunta de investigación. Seguimos después de esto con los criterios de inclusión, que es la forma como se hace el tamizado de los pacientes que van a ser incluidos, y posteriormente con los criterios de exclusión. La idea es que se incluyen los pacientes para luego ver si hay algún motivo para que sean excluidos. Debe revisarse este aspecto porque hay que ver si existe alguna razón para que esto sea así. En algunas oportunidades puede surgir el hecho de que esto sea algo arbitrario. Continuamos con las definiciones operativas, y dentro de estas definiciones operativas es fundamental el de los desenlaces. Dentro de esto tenemos que ver si el desenlace es un aspecto duro o no. Algunas veces se pueden presentar como desenlaces situaciones como los subrogados, que son variables que no se han determinado desde el punto de vista clínico que sean útiles, que pueden tener una relación con algún eh, desenlace primario importante, pero no siempre es así. Además de esto hay que considerar el hecho que algunas veces se eh, engloba en un solo componente los desenlaces, varios desenlaces, lo que se llama un punto compuesto o composite. Hay que ver cuáles son los componentes que hacen parte de esto, porque esto tiene la idea algunas veces de reducir el número de pacientes que deben ser incluidos en el estudio. Continuamos con los procedimientos, que es la serie de pasos que se llevan a cabo para la conducción del estudio. Aquí nos podemos encontrar con algunas cosas como algunos periodos en los cuales se hace un lavado del medicamento que está recibiendo el paciente, o un periodo de iniciación en el cual pues terminan siendo excluidos pacientes que tienen efectos secundarios por alguna medicación o que no son adherentes al tratamiento. Seguimos con la forma como se lleva a cabo el análisis estadístico. Bueno, el siguiente componente de los aspectos metodológicos pues no hace parte de todos los estudios, pero sí hay que tenerlo en cuenta muchas veces. Es el componente de si es evaluado por un comité de seguridad o no. Los análisis interinos que se hacen durante la conducción de un estudio implica que se evalúen aspectos de seguridad, principalmente relacionados con el hecho de que una intervención pueda ser dañina para el paciente e implique que se deba terminar temprano el estudio. Es mucho menos definido el aspecto contrario, en el cual el efecto es tan grande dentro del grupo de intervención que sería muy malo no seguir dándole un tratamiento a un grupo de pacientes que posiblemente se puedan beneficiar de ello. Existe una amplia discusión a este respecto y no se sabe todavía cuál es el punto final cuando se deba terminar un estudio por el efecto benéfico de una intervención. Un componente que me parece muy importante que siempre debe revisarse es el cálculo del tamaño de la muestra. Como vemos, aquí se encuentran listados cuáles son cada uno de esos determinantes para calcular el tamaño apropiado de una muestra. Existen múltiples formas de llevar a cabo ese cálculo. Existen fórmulas que pueden variar en el número de pacientes que sean necesarios. Con un número de muestra puede llegarse a necesitar 5.000 pacientes, mientras con otra fórmula se puede necesitar simplemente 500, 200 o un número inferior a esto. Lo importante es siempre que este cálculo de la N se trata de un compromiso a partir del cual el investigador se compromete a tener un resultado a favor de la intervención que está haciendo, que va a tener una magnitud.
Entonces, pues la hipótesis del trabajo que se está manejando, si es a doble cola o solamente a una cola con respecto al error alfa, los niveles de error tipo alfa, los niveles de error tipo beta, más adelante voy a decir más acerca de estos, la variabilidad que se puede encontrar en las intervenciones, la frecuencia del fenómeno que se estudia, la diferencia estadística y clínicamente significativa, la cual se compromete que va a disminuir una intervención, un efecto. El tipo de diseño de investigación, pues las Ns van a variar si es un estudio de corte, si es un ensayo clínico o otro tipo. Y el ajuste por pérdidas de seguimiento. Si se piensa que se va a perder un 10% de los pacientes, es apropiado aumentar. Entonces, pasamos pues a definir cuáles son los tipos de errores que se tienen en cuenta dentro de un estudio. Básicamente son dos: el error de tipo 1 o alfa, en el cual se concluye falsamente que una terapia es mejor que otra cuando en realidad no lo es. Está representado con el valor de P, que más adelante veremos que hace parte de la forma de cuantificar la significancia estadística. Habitualmente este valor se fija en el 5%, o sea, una P menor que 0.05 implicaría que es significativo desde el punto de vista estadístico. Pero hay que tener en cuenta que algunas veces puede bajar a 2.5 o incluso 1%. Este error alfa en ese rango hace que se amplíe el tamaño de la muestra, entre más pequeño sea. Por otro lado, el nivel de error tipo 2, que es el error beta, y que está directamente relacionado con el poder, es aquel en el cual se concluye falsamente que no existen diferencias o que existe una equivalencia entre los tratamientos, cuando en realidad sí existe. Eh, Eso significa que cuando el estudio es negativo, decimos este hecho es falso. El poder realmente lo que significa es cuánta es la probabilidad máxima a la cual estamos dispuestos a arriesgarnos por un resultado falso negativo. Pues ese poder es básicamente 1 menos el error beta. Ese poder habitualmente se fija entre 80 a 90%. Recordemos pues que entre más grande la n, la significancia va a ser posible que dé mejor y los intervalos de confianza van a ser mucho más cortos. Cuando en un artículo no se exponga la forma como se llevó a cabo el cálculo de la n, hay que mirar con lupa y de pronto buscar el protocolo, porque puede estar sucediendo algo. Algo como que se comprometieron a que hubiera una diferencia del 15% entre un grupo y otro y simplemente encontraron una disminución del 12%. Esto no desvirtúa el valor de el efecto que se encontró, pero desde el punto de vista estadístico podríamos llegar a decirlo que sí lo